Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia. Es la actualización en infecciones multiresistentes en fibrosis quística, de la mano de la doctora Cristina Ramos. Es facultativo especialista en el área de neumología y responsable de la unidad de fibrosis quística del Hospital Álvaro Cunqueiro. Es doctora en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, con más de 30 publicaciones en revistas de impacto nacionales e internacionales, con principal desempeño en el ámbito de la ecografía y, por supuesto, de la fibrosis quística. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poco del tratamiento... Abajo. Ahora, perfecto. De la actualización en el tratamiento de las infecciones respiratorias multiresistentes en pacientes con fibrosis quística. Para ello, lo primero es comentar cuáles son las bacterias más prevalentes en estos pacientes, que son en estas que veis aquí en el cuadro. Si veis en el cuadro hay un dato que es muy alentador, que es lo que pasa en los últimos años. Fijaros, en todas las bacterias hay una caída muy importante. Esta caída hay que interpretarla con cuidado. Por un lado, hemos tenido una pandemia que ha hecho que usemos mascarillas y eso a todos nos ha beneficiado. También en algunos sitios ha hecho que tengamos cierta distancia del hospital de cara a poder llevar cultivos, pero no podemos quitarle importancia a la llegada de los moduladores. Los moduladores han hecho que se reduzca la carga bacteriana, por un lado, pero por otro lado han hecho que los pacientes también puedan expectorar menos. Y al expectorar menos no conseguimos muestra. Eso no quiere decir que las bacterias no sigan ahí, solo que en ese momento no las estamos viendo. Son bacterias muy prevalentes. Si os fijáis, las dos primeras, Aureus y Pseudomonas aeruginosa, son las dos más frecuentes y tienen un porcentaje nada desdeñable de resistencias. La Pseudomonas es esta primera que veis aquí, es más frecuente en edad adulta y el porcentaje de resistencias de multiresistencia llega hasta el 10%. El Staph aureus es más frecuente en niños y adolescentes y aquí la prevalencia de multiresistencia llega hasta el 20%, es decir, bacterias muy prevalentes, muy resistentes, que han hecho que por esto la OMS en 2019 declarara estas 25 bacterias como prioritarias para buscar dianas terapéuticas, ya que tenían un gran impacto en la morbimortalidad, había una transmisión entre pacientes y teníamos pocos recursos para poder tratarlas, ya que las resistencias cada vez eran mayores. Fijaros, las Pseudomonas, la segunda de la lista. La OMS dice que tenemos una prioridad crítica para buscar tratamientos para ella cuando se vuelve multiresistente. Y el Staph, que es nuestro más frecuente, una prioridad alta. Así que no podemos dejar de pasar esta pandemia silenciosa que es la multiresistencia, que en 2019 causó más de 1,2 millones de muertos, pero es que se estima que en el 2050 cause más de 10 millones de muertos. Es decir, en el 2050 habrá más muertes por superbacterias que por el propio cáncer. Así que sí o sí tenemos que ponernos manos a la obra para buscar qué podemos hacer con estos pacientes. Cuando empezamos a buscar ¿qué es esto de la multiresistencia? Empezamos a ver un montón de mecanismos bioquímicos, pues las porinas, las bombas de flujo, pero en el día a día nosotros lo que vemos es un antibiograma que nos va a decir este antibiótico es sensible para este bicho y este es resistente. Y mi pregunta es, ¿nos podemos fiar al 100% de ese antibiograma para hacer un tratamiento dirigido a nuestros pacientes? Pues tiene ciertos matices y es que, por ejemplo, algunos de los patógenos no crecen bien en el laboratorio y otros tardan mucho en crecer, como pasa con las micobacterias atípicas. Por otro lado, la sensibilidad in vitro a los antibióticos no siempre se relaciona con la clínica. Esto en fibrosis quística lo sabemos desde hace mucho, ya que muchas veces vemos que se es resistente a un antibiótico y como lo ponemos nebulizado y a nivel bronquial conseguimos concentraciones mucho más grandes, vemos efectivamente que tenemos un beneficio clínico. Y por otro lado, que la muestra obtenida no siempre refleja el campo que nosotros queremos ver. Nosotros siempre intentamos jugar con el cultivo de esputo, ¿no? Aunque el gol estándar sería el lavado broncoalveolar, no vamos a hacer pruebas invasivas. Jugamos con el esputo. Pero ¿qué ocurre ahora con los moduladores? Que la gente no expectora. Entonces empezamos a tomar muestras de exudado nasofaringeo, que es lo que se le suele hacer a los niños, y la muestra del exudado nasofaringeo de la vía aérea respiratoria superior no siempre refleja lo que está ocurriendo abajo en el pulmón, ¿no?
Aparte, nuestros pacientes con fibrosis quística tienen una característica especial y es que tienen infecciones polimicrobianas. Entonces, la teoría de la causalidad en este caso es un poco controvertida. No es como si viene un paciente con clínica de meningitis y aparece una bacteria en el líquido cefalorraquídeo, que se supone que es algo estéril, ¿no? Ahí es la causa sí o sí. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene, que a veces le sale una hemófilus, luego un estafilococo, luego una pseudomonas, tiene una agudización y me sale un staph? ¿Estoy 100% segura que es ese bicho el que le está causando la clínica? Pues a lo mejor tenemos dudas, ¿no? Porque si le pido otro, a lo mejor me sale una bacteria diferente. Por otro lado, el crecimiento en los cultivos de laboratorio es un crecimiento planctónico y los crecimientos en fibrosis quística son crecimientos en biofilms. Entonces, es algo un poquito diferente y el ambiente que tienen las fibrosis quísticas es un ambiente hipóxico y ácido que representarlo en el laboratorio a veces es difícil. Entonces, bueno, me pregunté si era útil tratar guiado por antibiograma y esta pregunta también se la han hecho otros especialistas y aquí os muestro un estudio que incluye más de 4.000 exacerbaciones de pacientes por Pseudomonas aeruginosa. A uno de los grupos los trataron con pauta completa, es decir, todos los antibióticos que le dieron eran sensibles en el antibiograma, a otros con una pauta incompleta, es decir, solo alguno de los antibióticos era sensible, otros una pauta que no cubría nada, es decir, pusieron el antibiótico a pesar de que en el antibiograma fuera resistente, y otra pauta indeterminada, es decir, pusieron el antibiótico teniendo o no teniendo antibiograma, no miraron para él. Y los resultados fueron similares en todos los casos. El tiempo hasta la siguiente vez que se necesitó un tratamiento antibiótico fue similar. Es por esto que veréis que muchas veces en las consultas de fibrosis quística os preguntamos ¿con qué antibióticos encontráis mejor? Porque muchas veces eso nos da mucha más información que el que en un cultivo aparezca sensible o resistente. Y hay veces que os damos antibióticos que os van a aparecer resistentes en el antibiograma. Por aquí tengo una paciente que normalmente con la tobramicina está mucho mejor que cuando toma el levolebulizado y a mí eso me da muchísima más información que lo que puedo recoger en un antibiograma. ¿Quiero decir con esto que no tenemos que hacer antibiogramas? No, para nada quiero decir esto. Los antibiogramas son muy importantes, están recogidos que deben hacerse en todos los documentos de consenso y a veces me ayudan para ver por qué he fracasado con un tratamiento o ver que mi paciente, ojo, que se está volviendo cada vez más resistente, o sea, me da pistas de cómo está evolucionando. Pero quizá habría que tener ciertas consideraciones en las fibrosis quísticas y algunos documentos ya nos dicen, ojo, en FQ, en vez de utilizar la concentración mínima inhibitoria, que es lo que se utiliza para pacientes sanos, sería mejor utilizar la VIC, que es la concentración mínima de antibiótico que consigue inhibir los biofilms. Si esto fuera así, ¿sería rentable tratar según antibiograma? Pues tampoco. Ya hay algún estudio que lo que ve es cómo sería mi tratamiento del paciente si hago según el cultivo planctónico o según el cultivo por biofilm. En ambos casos reducimos la carga bacteriana mientras está el tratamiento, que luego vuelve a crecer después, y mientras tratamos mejora la función pulmonar, que luego vuelve a bajar. Por eso, en FQ, a mí me importa muchísimo más la clínica, el feedback de lo que me digan los pacientes, que lo que me diga el antibiograma. Siguiente pregunta que me hice, ¿en realidad lo estamos haciendo bien? Porque, claro, son pacientes con muchas bacterias, que toman miles de antibióticos, que cada vez que tiene una exacerbación le pongo 2 o 3 semanas de antibiótico con 1, 2 o 3 fármacos, no estaré contribuyendo yo a la generación de multiresistencias, ¿no? Pues estas preguntas también se le han hecho otro grupo, que es el grupo STOP, que es el grupo que trata de estandarizar los tratamientos de las exacerbaciones pulmonares en pacientes con fibrosis quística. El primer estudio que hizo fue un estudio observacional para describir qué hacíamos habitualmente en nuestra práctica clínica. Se vio que la duración media del tratamiento de las agudizaciones era de 15,9 días, se alargaba un poquito más cuando los pacientes tenían un BEMS menor del 50%, es decir, pacientes más graves. Llamativamente, el 48% de las exacerbaciones que se trataban en domicilio fracasaban y acababan necesitando un tratamiento endovenoso. Y tras acabar el tratamiento, el BEMS solía mejorar de media un 9% y solo el 39% de los pacientes conseguía su función pulmonar inicial. ¿Qué se vio en el estudio STOP 2?
pues ¿cuál debería ser la pauta ideal de tratamiento? Porque nuestras guías nos dicen 2 o 3 semanas, individualizar, pero tampoco tenemos muy claro cuánto tienen que ser 2 o cuándo tienen que ser 3. En este estudio, que incluyó, es un estudio multicéntrico que incluyó distintos pacientes con fibrosis quística, lo que se hizo es, durante la primera semana, a todos se les dio el mismo tratamiento. Y a la semana se evaluaba si habían mejorado o no. Se consideraba que habían mejorado si el BEMS le mejoraba 8 puntos y mejoraba también la escala de síntomas. Entonces, a estos pacientes que a la semana había mejorado, se les aleatorizó a recibir o 10 días de tratamiento o 14 días de tratamiento. En cuanto a función pulmonar, no hubo diferencias significativas en cuanto a recibir 10 o 14 días. Los que a la semana no habían demostrado esa mejora de síntomas y función pulmonar se consideraban que habían tenido poca mejoría, entonces a estos se les alargó más la pauta, se les aleatoricé a recibir o 14 días o 21 días de tratamiento. Y entre estos tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, por lo que el estudio concluye que las pautas en fibrosis quística no deberían ser más largas de 2 semanas, pero nos pone una coletilla. Siempre hay que individualizar, dependiendo de la bacteria, dependiendo de la gravedad del paciente. Y bueno, yo también tengo que decir que a lo mejor la función pulmonar no es el mejor parámetro para ver si nuestro paciente mejora. A lo mejor también hay que ver si reducimos exacerbaciones, si reducimos carga bacteriana, bueno, otra serie de cosas, ¿no? Pero esto es lo que nos dice STOP 2. ¿Cuáles son las siguientes preguntas que se están haciendo? Si debemos tratar en casa o siempre debemos tratar de inicio en el hospital o con ADO, con medicación endovenosa, y cuántos antibióticos ponemos. Estas 2 preguntas todavía no se han contestado, pero tenemos la cohorte de STOP 2 y de ahí podemos tener alguna pista. Y es que en STOP 2 no hubo diferencias significativas cuando se trató con 1, 2 o 3 antibióticos. Es más, parece que la función pulmonar mejora incluso un poquito más cuando solo se da un antibiótico, pero esto puede tener un sesgo, y es que aquí un antibiótico lo damos cuando es un paciente perita en dulce, no exacerbaciones, función pulmonar perfecta, entonces también es el que más mejora. Esto todavía no podemos sacar ninguna conclusión y vamos a tener que esperar a los resultados del STOP 3. Bueno, parece que he dicho que de los cultivos no me puedo fiar mucho, tenemos que mejorar cómo tratamos las exacerbaciones. Voy a intentar arrojar algo de luz porque también se está investigando mucho en nuevas dianas terapéuticas. Se está investigando en el desarrollo de nuevos antibióticos, intentar mejorar la farmacocinética y farmacodinámica de los que ya tenemos. Se está buscando nuevas dianas terapéuticas, como son los inhibidores de la LPTD. La LPTD es una proteína que está en la membrana de las bacterias gram negativas, que si conseguimos inhibirla, pues se rompe la bacteria y desaparece. Dentro de las nuevas dianas terapéuticas hay nuevos antibióticos como el cefiderocol, que tiene la peculiaridad que, aparte de entrar de forma pasiva, como el resto de cefalosporinas dentro de la bacteria, como tiene una cadena siderófoga, utiliza el mecanismo del hierro para entrar también activamente. Entonces conseguimos muchas mayores concentraciones. Las polimixinas, que permeabilizan también esta membrana de las bacterias, y otras dianas terapéuticas que comentaremos en la charla, como es el óxido nítrico inhalado, el galio o la fagoterapia. También se está viendo si se pueden desarrollar fármacos antibiofilm para que se utilicen de forma concomitante con los antibióticos, para así poder hacer un efecto sinérgico. Y también hay estudios en desarrollo en inmunoterapia. Así que hay esperanza para combatir esta multiresistencia. Vamos a empezar viendo qué es lo que podemos empezar a hacer ya de manera inmediata. Para poder empezar a cambiar las cosas, debemos conocer la farmacocinética y farmacodinámica de nuestros antibióticos. ¿Qué es esto? Pues tenemos antibióticos que dependen de la concentración, es decir, que van a ser más efectivos cuanto más pico de concentración le demos. Un ejemplo típico de esto son los aminoglucósidos. Y luego tenemos otros que dependen del tiempo, es decir, del tiempo que pasen por encima de esta línea roja, que es la concentración mínima inhibitoria. En estos que dependen del tiempo, como los betalactámicos, es más útil darlo varias veces o ponerlos en perfusión continua que dar una dosis muy alta. Esto es importante porque así vamos a conseguir maximizar el efecto antibiótico reduciendo la toxicidad.
Pero claro, los pacientes con fibrosis quística tienen unas características especiales: insuficiencia pancreática, malabsorción intestinal, aumento del aclaramiento, aumento del volumen de distribución, así que tenemos que aplicar estas características a nuestros pacientes. Y cuando se han hecho estudios de farmacocinética y farmacodinámica en FQ, se ha visto que la tobramicina, sobre todo en niños, y el cefotián, que es una cefa de segunda, tienen un aumento de volumen de distribución. Y tengo que aumentar la dosis, una dosis que en pacientes sanos pues no se aumenta. Los aminoglicósidos y el trimethoprim tienen un aumento de la tasa de eliminación, por eso también tengo que dar más dosis de la habitual. Y por otro lado, las penicilinas y las cefalosporinas se unen menos a las proteínas plasmáticas, por eso las tengo que dar con mayor periodicidad o bien poner en perfusión extendida. Esto no solo se ha visto en estudios de farmacocinética y farmacodinámica, sino que cuando se han hecho revisiones bibliográficas, como esta publicada en el 2019 acerca del tratamiento del MARSA, se ve que ninguna de las pautas aprobadas por la FDA para tratamiento de pacientes sanos es suficiente para tratar a pacientes con fibrosis quística. Y os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, alguno de los que más usamos, el linezolid, que habitualmente se pone por recomendaciones cada 12 horas, en pacientes con fibrosis quística se ha demostrado que solo es útil cuando se empieza a utilizar cada 8 horas. Lo mismo ocurre con la vancomicina. En vez de ponerlo cada 12, se recomienda en FQ poner cada 8. Incluso con los nuevos fármacos que están saliendo, como la ceftarolina, la aprobación ha sido el uso cada 12 horas y en FQ hay que ponerla cada 8. Entonces, tenemos que adaptar estos mecanismos a nuestros pacientes. No solo tenemos que conocer esto, sino que se tienen que desarrollar nuevos inhibidores de resistencias como son las beta-lactamasas. Uno de los grandes avances que tuvimos en el siglo XX fue la creación de inhibidores de beta-lactamasas clase A y D, como el tazobactam, el sulbactam y el ácido clavulánico. Y recientemente tenemos nuevos, el barbobactam, que va con el meropenem, el avibactam, que va con la ceftazidima, el relbactam, que va con el imipenem. Esto es lo que hace es que si la bacteria está produciendo una resistencia que se llama beta-lactamasa, doy el inhibidor de beta-lactamasa por un lado y a la vez pongo el antibiótico para que en ese momento pueda ser efectivo. ¿Y estos nuevos fármacos son útiles en fibrosis quística? Pues no todos. Por ejemplo, el imipenem relbactam, que en población general demuestra una sensibilización de más del 80% en gram negativos, para fibrosis quística se ha descubierto que no es útil. Y eso es porque generalmente el imipenem en FQ no crea resistencias por producción de beta-lactamasas, sino por una alteración en las bombas de flujo. Por eso en FQ estos no son útiles. Sí que es útil, por ejemplo, la ceftazidima avibactam y el ceftolozano tazobactam cuando vemos resistencias productoras de beta-lactamasas. Nos faltaba hablar de cuáles son las beta-lactamasas tipo B, que son las carbapenemasas, que hasta ahora eran las que nos daban más miedo, ¿no? Y ya tenemos algún nuevo fármaco, que es el cefiderocol, que también utilizaba el mecanismo del hierro para entrar dentro de la célula, ¿no? Está indicado para tratamientos de bacterias multiresistentes, gram negativas y necesita muy poquita concentración. Pero de momento no tiene dosis aprobada para fibrosis quística. Solo nos dicen que lo podemos usar cuando el paciente esté ya muy grave y haya fracasado con otras líneas de tratamiento. En cuanto al estafilococo aureus meticilin resistente, otro nuevo antibiótico que ha salido es la ceftarolina, pero la vida media que tiene en fibrosis quística se ve que es más corta, 1,1 horas, que en población sana. Entonces, por eso la tenemos que dosificar cada 8 horas en vez de cada 12. Este fármaco va a ser especialmente útil en los pacientes que no toleren la vancomicina o que tengan insuficiencia renal, pero debemos tener cuidado porque el uso de carbapenems sí que nos dice que puede inducir resistencias a este antibiótico. Bueno, parece que tenemos algo de luz, ¿no? Empiezan a salir nuevos fármacos. Pero no todo iba a ser tan bonito, y es que cada vez que surge un antibiótico nuevo, al tiempo después aparecen las resistencias. Penicilinas, 1928. Fecha de resistencias, 1940. Y así nos ha ido pasando con todos los nuevos antibióticos. Carbapenem surgen en el 85. En el 93 ya tenemos resistencias a estos fármacos. Y con estos nuevos que os he contado, que son de estos últimos años, ya tenemos estudios que nos hablan de las resistencias que se están creando a estos nuevos antibióticos. Así que no tenemos que enfocarnos solo en la línea de los antibióticos, tenemos que buscar
nuevas dianas terapéuticas. ¿Cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, los fagos. ¿Qué es esto de los fagos? Los fagos son virus que atacan bacterias. Son virus que están ubicuos en la naturaleza. De hecho, cada bacteria que hay más de 10 fagos y hay que salir a la naturaleza a buscarlos, ¿no? Entonces, son virus que son altamente específicos de bacterias. Hay un fago que ataca a una bacteria de manera específica y aparte tienen un efecto de disminuir la inflamación y de luchar contra los biofilms. Uno de los miedos que se tiene con los fagos es que ver si se introduce material genético, pero no, cuando se busca un fago lo que se busca es que tenga un efecto lítico, no cumplen con el ciclo lisogénico. Entonces lo que hace es, se mete dentro de la bacteria sin interactuar con el ADN, se multiplica y la rompe y luego va a atacar otras. Buscar fagos específicos de bacterias es muy difícil. Yo hace año y medio contacté con Valencia, que es ahora mismo el que más está investigando en fagos, por 2 pacientes para encontrar un tratamiento específico y todavía me están buscando un fago específico para mis pacientes, que eran 2. Entonces, como esto a nivel de producción es un poco complejo, lo que se están creando es cócteles de fagos. Pues un cóctel de fagos para pseudomonas, un cóctel de fagos para Staphylococcus aureus, para que tengan no solo un fago específico para bacterias, sino para una comunidad bacteriana. Y ya empieza a haber algunos estudios, por ejemplo, en este se compara el uso de antibiótico nebulizado con fago frente a solo utilizar el antibiótico nebulizado y se ve que la reducción de la carga bacteriana es mucho mayor cuando se utiliza combinado con los fagos, es decir, que no es uso el fago o el antibiótico, pueden utilizarse por separados, pero también de manera sinérgica. ¿Cuál otra vía puede utilizar? Puede utilizar la vía del óxido nítrico inhalado. El óxido nítrico es una sustancia que producimos de manera endógena y que se ha visto que en fibrosis quística los niveles de óxido nítrico cuando estén más altos se relacionan con mejor calidad de vida, menos exacerbaciones, menos bacterias, pero a medida que esto empieza a caer, todo lo contrario, son pacientes que están más graves. Entonces, ¿cómo puede interaccionar en esta vía? Pues tenemos bichitos como las pseudomonas que puede resistir en ambientes con oxígeno y en pacientes no FQ resisten en ambientes con oxígeno, pero en fibrosis quística a medida que se van produciendo bronquiectasias, tapones de moco, se vuelve un ambiente hipóxico. Y aquí la pseudomonas, por desgracia, no se muere, sino que sigue ahí creando biofilms, creando resistencia a antibióticos. Pero lo que sí pasa de tener un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Y en el metabolismo anaeróbico sufre un proceso de desnitrificación, es decir, me va a empezar a bajar este óxido nítrico. Si lo freno, ¿podría erradicar mejor la bacteria? Pues eso es lo que se ha estado viendo. El primer paso de desnitrificación es pasar de nitrato a nitrito. Entonces se ha intentado meter aquí clorato para ver si puedo inhibir este paso. Sí que es cierto que empezaron a bajar la carga bacteriana y se empezaron a erradicar algunos biofilms, pero se empezaron a hacer resistencia a algunos antibióticos muy importantes para nosotros como la tobramicina. Así que esta línea se abandonó. Directamente se dijo, bueno, pues voy a suplementar el óxido nítrico, que es lo que tenemos bajo, ¿no? Pero el óxido nítrico cuando se suplementa tiene una característica que puede aumentar mucho la elastasa del neutrófilo y producir inflamación y después puede aumentar mucho la metahemoglobina. Entonces se empezó con dosis bajas. Con dosis bajas no resultó efectivo, pero cuando se utilizó a más de 160 partes por billón cada 4 horas durante 30 minutos, se reducían las biopelículas, se reducían las pseudomonas sin afectar a la inflamación ni a la metahemoglobina. Así que es una línea que probablemente en el futuro se desarrolle. Si uno de los problemas es el ambiente hipóxico, ¿por qué no directamente trato con oxígeno hiperbárico? Quizá al reoxigenar todo ese ambiente cambiamos el microbioma y sea más fácil atacar con antibióticos, ¿no? Entonces, otra línea que se está diseñando es el uso del oxígeno hiperbárico y de momento solo hay estudios in vitro que demuestran que la erradicación es mucho más precoz, siempre combinado con el uso de antibióticos. Como última diana terapéutica, quería comentaros el papel que juega el galio. El galio, bueno, sabéis que el galio es una sustancia que se parece muchísimo al hierro. Fijaros, aquí tengo la sustancia del galio y al lado el hierro. Son muy, muy similares.
Y yo tengo la posibilidad de engañar a mi célula para decirle, no, coge galio en vez de coger hierro. Y hay muchos procesos celulares que van a depender del hierro, que si yo le engaño y meto galio, esos procesos se van a frenar. Entonces, in vitro lo que se ha visto es que a medida que exponemos a la bacteria a galio, la carga bacteriana se reduce. Incluso en ambientes que hay hierro, si meto galio, conseguimos erradicar a altas dosis la carga bacteriana. Por lo que ya se están desarrollando estudios in vivo que ya empiezan a demostrar una mejoría de la función pulmonar. Se está utilizando galio endovenoso, sobre todo para intentar erradicar pseudomonas, pero también galio nebulizado para intentar erradicar micobacterias como el Mycobacterium abscessus. Así que nada, para concluir, decir que las resistencias bacterianas es una de las prioridades de la OMS y uno de los retos que tenemos que mejorar en pacientes con FQ, que tenemos un problema con las muestras porque ahora mismo no estamos consiguiendo, pero en realidad, aunque vamos a seguir insistiendo en que sigáis cogiendo, nos importa mucho la clínica que nos digáis con qué antibiótico vais mejor. Necesitamos más evidencia para poder optimizar el tratamiento antibiótico y actualizar las guías que tenemos ahora vigentes, optimizar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y, bueno, decir que se están desarrollando nuevos antibióticos y nuevas dianas para luchar contra esta multiresistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramos. Bueno, pues momento de preguntas. No sé si tenéis, si en el público hay alguna pregunta. Hemos tenido comentar que sí que a nivel de la señal que estamos en streaming hemos tenido que pasar a YouTube porque hemos tenido un problema de comunicación ahí con el servidor y que las preguntas que se estaban haciendo a través de la página os pedimos que nos las mandéis al correo de la asociación, fqgalicia@fqgalicia.org, para hacernoslas llegar y poder trasladarlas aquí en la sala. ¿En la sala alguna pregunta? Sí, claro, hay que estar a la altura de la exposición para poder, ¿no?, seguir correctamente todo. ¿Se me oye? Sí. Ahora. Explica un poco las exacerbaciones, exactamente, porque como estoy un poco perdido. O sea, ¿qué significa una exacerbación? Efectivamente, ¿no? sí. Pues cuando un paciente empieza a tener más tos, más expectoración, fiebre, purulencia del esputo, vale. En esos casos consideramos que el paciente va a necesitar un tratamiento antibiótico, vale. Sobre todo cuando cambia el color del esputo o cuando empieza a aumentar la flema. Esto suele venir acompañado también de otros síntomas como la falta de respiración, vale. Pero fundamentalmente lo suelen notar por esto. Vale, y bueno, como comentario, ¿no?, digo, ¿sí?, la importancia, ¿no?, que has destacado de la vigilancia familiar, ¿no?, el hecho de que los papás o el entorno, ¿no?, te aporten la información, el feedback, porque para ti es fundamental. Claro, yo ahora mismo llevo adultos, ¿no? Y bueno, lo suelo llevar con mi compañera Marta Núñez y las dos, una de las principales cosas que ponemos en la historia clínica es cada vez que recibe un antibiótico, con el que más mejoría nota es este, pero esto es algo dinámico. Quiero decir, a lo mejor este año con el que más mejoría nota es con este y el año que viene lo nota con otro. Entonces, eso es algo que nosotros le damos mucho valor. Gracias. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo tenía una. Es muy frecuente que cuando se da un tratamiento antibiótico, sobre todo por parte de algún médico que no está acostumbrado a tratar personas con fibrosis quística, la dosis no sea la adecuada. Y en ese punto, pues muchas veces nos encontramos con tener que decirle a ese médico, mira, es que la dosis habitual que tomo es el doble de lo que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso sería interesante ver la manera de articularlo dentro de nuestro sistema, que además es un sistema que somos privilegiados en Galicia porque lo tenemos comunicados, o sea, en cualquier punto de Galicia puedes acceder a la misma historia clínica, cosa que en otras comunidades autónomas no pasa aún, de marcar ese protocolo, ¿no? En el momento en el que la persona esté diagnosticada con fibrosis quística, que le puedan sacar esas pautas a cualquier profesional para que les puedan orientar en esas dosis, ¿no? Porque además, si estás trabajando siendo tratado con moduladores, eso también entiendo que también inhibe de alguna manera
algunos antibióticos y también hay que incrementar esas dosis, ¿no? Sí. Aquí nosotros, claro, llevamos pocos adultos, que llevamos 27, entonces generalmente cada vez que se exacerban le pautamos nosotros el antibiótico y si tienen que ir con ADO le decimos queremos esta pauta de antibiótico cada tanto tiempo y generalmente no suelen respetar la pauta. Pero esto es algo, lo comentábamos en Barcelona, esto es un problema a nivel nacional que pasa en muchísimos sitios y más en centros grandes que tienen gran cantidad de pacientes y que se está proponiendo hacer guías actualizadas porque no se incluyen los nuevos antibióticos ni las nuevas pautas para estos pacientes, entonces una guía específica de tratamiento de agudizaciones en FQ para estandarizar todo esto a nivel nacional.